Gráfica de funciones. Antes de graficar funciones, vamos a indicar qué es relación. Indica que una relación es una correspondencia. Y es bien importante, ¿no es cierto? Correspondencia entre cosas, objetos, personas, etc. Ahora, mínimamente, dice, para una relación tiene que tener dos cosas, objetos, personas, elementos, etc. ¿Sí? Una relación no se puede dar entre uno mismo, no puede ver solo un objeto o una persona. Mínimamente tienen que ser dos, indica. ¿Sí? Recién puede ver una relación. Ahora, un ejemplo, la amistad, dice, ¿no? Todos en el curso son amigos, ¿no es cierto? Jóvenes estudiantes. Algunos tienen un amigo, otros dos amigos, tres amigos y así. En el ejemplo 1 vemos que Carlos es amigo de Félix. Ahora, para que sean amigos, tiene que haber una correspondencia. Por eso dice, se tienen que corresponder. Ambos tienen que decir que Carlos es mi amigo Félix y Félix tiene que decir que es Carlos. Si no hay una correspondencia, entonces no somos amigos, ¿no es cierto? Para que la condición para que exista una relación tiene que ambos corresponderse, ambos tienen que decir él es mi amigo y el otro es mi amigo, ¿no es cierto? Entonces, Carlos es amigo de Félix porque hay una correspondencia de ambos lados, tanto de Carlos como de Félix. Y en ahí se da la amistad, porque son amigos, ¿no es cierto? Ahora, eso es uno a uno. Pero Carlos no siempre puede tener un solo amigo, que es Félix. Puede tener más amigos, ¿no es cierto? Se puede corresponder con Félix, ya sabemos, pero también tiene otra amistad, que en este caso es Verónica, ¿sí? Es su amiga también. También es su amigo Jesús. Entonces, Carlos se corresponde con tres amigos y los tres amigos con Carlos, porque ellos quieren ser amigos. Si no quieren ser amigos, entonces no hay una relación, no hay una correspondencia. La condición para que haya una relación es que se correspondan ambos o los tres con Carlos o Carlos con los tres. ¿Está bien? También, en este ejemplo 3, podemos decir lo siguiente, ¿no? Y aquí nos faltaba, ¿no es cierto? Aquí hay una relación de amistad, ¿sí? Una relación de amistad. Ahora, lo mismo va a ocurrir en este tercer ejemplo. Carlos, miren, Carlos puede tener amigos, puede ser con María, puede ser con Lucía, puede ser con Marcos, pero no es amigo de Julio, ¿sí? Pero puede ser amigo de Hernán. Lo mismo puede ser amigo de Ruth, ¿no es cierto? Entonces, y a la vez todos se corresponden, exceptuando con Julio, no se corresponden, no son amigos. ¿Está bien? Del mismo modo, Iván también puede tener los mismos amigos que Carlos. ¿Está bien? Uno de ellos puede ser, tal vez, Lucía. No es amigo de María, pero es amigo de Lucía. También es amigo de Marcos. Es también amigo de Julio. Pero no es amigo de Hernán ni de Ruth.
Pero aquí también hay una correspondencia de amistad, una relación de amistad. Son amigos. Aunque con algunos sí, con otros no. Entonces, una relación es una correspondencia, es decir, ambos tienen que ser amigos. No puedes obligar a alguien que sea tu amigo. Ahí ya no hay una correspondencia, como en este caso, ¿no es cierto? Carlos, no podemos obligarle que sea amigo, por ejemplo, aquí habíamos dicho, de Julio. No puedes obligarle. En ahí no hay una correspondencia de amistad. ¿Sí? Entonces, para que exista una relación, tiene que haber una correspondencia. Lo mismo va mínimamente cuántos elementos, cosas, objetos se necesita para que haya una relación. Es 2. Y puede haber más, como ustedes están viendo. No puede haber una relación entre uno mismo. Mínimamente tiene que ser 2. Ejemplos, realizar las siguientes relaciones. Para esto nosotros vamos a usar los diagramas de Venn, que en este caso son curvas cesadas. ¿Está bien? A eso se llama diagramas de Venn. En este caso tengo dos conjuntos. Estos son conjunto A, conjunto B. ¿Qué es el conjunto A? Es el número de listas y el conjunto B, los apellidos. Entonces nosotros sabemos que cuando les llamamos listas tienen un número de lista y siempre los apellidos van por el abecedario. Primero A, luego B, luego C. En este ejemplo, miren, el número de lista, el 1, le corresponde a Aruquipa, porque empieza con A. ¿Está bien? Empieza con A. Sería con Aruquipa. ¿Está bien? También hay estudiantes que puedes apellidarse Belso. Si es con B, le corresponde en la lista el número 2. Y es ABC, con Dori. Hay otro estudiante con Dori. Entonces le corresponde el número 3. En este caso es 1-1 la correspondencia, es decir, la relación. Lo vamos a abreviar con E. Hay una relación. Ahora, también existe una relación, una correspondencia entre el eje X y el eje Y. Lo que habíamos graficado el año pasado, ¿sí? Hemos hecho los ejes cartesianos X, Y, ubicábamos un punto en X, otro en y un punto en común tenían, ¿no es cierto? Lo hacemos en diagramas de Venn. Seguro que si han ubicado X1 y le corresponde Y1, fíjense, había un punto en común. Si ubican X2 y lo unen con Y2, otro punto. X3 con Y3. ¿Está bien? Pero en este caso también se está dando una relación. ¿Sí? Ahora, en una relación se puede hacer lo siguiente. La relación, como usted hace rato hemos dicho, puede tener varios amigos. Y esos amigos, varios otros amigos, ¿no es cierto? No hay una restricción, ¿sí? De amistad. Lo mismo en una relación entre X y Y, no hay una restricción. Por ejemplo, X1 puede relacionarse con Y1, pero también se puede relacionar con Y2, ¿está bien? O también, miren,
y2 se puede relacionar con x3, ¿sí? Es decir, no hay restricción aquí. Puedes hacer en una relación, puede ser de 1 a 2, ¿sí? Puedes hacer de 1 a 2 o de 1 a 1. O en este sentido también, ¿no? Y puede tener, miren, aquí y2 puede tener dos relaciones con x, ¿sí? Con x3 y con y2. No hay una restricción en una relación. ¿Está bien? Función. Una función indica, es una relación de correspondencia. Ya hemos indicado qué es relación y qué es correspondencia, ¿no es cierto? Entre los pares ordenados x y y. Y esto el año pasado ya hemos hecho, ¿sí? Hemos graficado y hemos hecho pares ordenados. El primer elemento, habíamos dicho siempre es x, y el segundo elemento es y. Entre los cuales no existen, dice, y esto bien claro, dice, ¿no? Entre los cuales no existen, dice, ¿no? Dos pares con el mismo primer elemento. ¿Está bien? Entonces aquí tengo que fijarme el primer elemento siempre, ¿sí? Recién se considera función. Entonces una función ya tiene restricciones, no es como una relación. En aquí dice, para ser función no existen dos pares ordenados, o sea, dos pares ordenados con el mismo primer elemento. A eso se considera, dice, función. Ejemplos, identificar si es función. Lo primero, todos son relación, ya hemos dicho, ¿no? Ahora, dentro de la relación, tenemos que identificar quiénes son función. Y este tiene esta condición, ¿no? Y siempre debo fijarme el primer elemento, que no se repita, ¿ya? Entonces, si me fijo en este par ordenado, el primer elemento es A. En este otro par ordenado es B. En este otro par ordenado el primer elemento es C. Ahora me fijo que no se repita. Fíjense, es A, B, C. Como no se repite, es una función. Entonces le coloco que esto es una función. Segundo ejemplo, lo mismo. Me fijo siempre en el primer elemento, ¿sí? Aquí está A, en este par ordenado, en este otro B, en este otro C. A, B, C tampoco se repite. Miren, si ustedes ven bien, Z se repite, ¿sí? En el segundo par ordenado y en el tercer par ordenado. Pero no me está diciendo nada del segundo, solo me está pidiendo del primer elemento. No interesa en el segundo elemento que se repita. La cuestión que tienes que trabajar en el primer elemento. Entonces, si en el primer elemento no se repite, es una función. Listo. Tercer ejemplo. Y identifico mis primeros elementos, ¿no? De los tres pares ordenados. En este caso, si veo A se repite, ¿sí? A se repite. Pero aquí dice que no exista dos pares ordenados con el mismo primer elemento. El primer elemento aquí se repite, por lo tanto no es función. ¿Está bien? Entonces, en este tercer ejemplo, no es función. No función. ¿Está bien? Entonces, de los tres ejemplos, los dos primeros indica que es función. El último no es función. ¿Por qué? En los dos primeros ningún primer elemento se repite, por eso es función. Aquí tampoco se repite, por eso es función. Sin embargo, en el tercer ejemplo indica
que estos dos se repiten, A se repite, tanto en el primer par ordenado como en el segundo par ordenado. Entonces, cuando eso ocurre, ya no es función. Entonces, este ejemplo no es función. Además, no tienes que fijarte en el segundo. Miren, en este ejemplo 2, Z se repite, ¿sí? Pero no te está hablando del segundo elemento, te está hablando del primer elemento que no se repite. Notación de función, es decir, ¿cómo se anota una función? Una función se representa con las letras F, G, H. Ahora, puntos suspensivos, dice, ¿no? Puedes utilizar si te falta lo que sigue en el abecedario. Para decir que los elementos de Y están en función de X, se anota, dice, ¿no? Y hace rato hemos visto en los diagramas de Venn, ¿sí? Había X y Y. Se anota así, dice, ¿no? Como está aquí. Ahora, ¿cómo se lee todo esto? ¿Sí? Se lee, dice, Y es igual, esto ya es conocido, ¿no? Es igual a, dice, ¿no? Ahora esta partecita, ¿no? Esto. ¿Cómo se lee? Esto se lee f de x, por si acaso, ¿no? F de x. Lo que quiere decir que y depende de x. Cuando sucede eso, en el par ordenado, ¿sí? Par ordenado de x y, x es la variable independiente porque no depende de nadie. Por eso es independiente. Y dice que es la variable dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque va a depender de los resultados, de x va a depender. Por eso es variable dependiente. Entonces, y siempre va a depender de x. Ahora, en este par ordenado, si y es igual a f de x, entonces y es igual a f de x, x está ahí, pero y es igual a f de x. Si reemplazo, aquí te va a quedar. Va a ser el segundo elemento. Entonces, seguramente, más un rato, vamos a hacer ejercicios. ¿Está bien? Cuando yo halle resultados de f de x, estoy hallando los resultados de y. ¿Está bien? Dominio y rango. Al rango también en algunos otros textos se dice codominio. O en otros textos se dice dominio de imagen, por si acaso. ¿Ya? Ahora, de una función. Dominio de una función lo vamos a abreviar de f. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función indica es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados. ¿Qué es el rango? Y lo vamos a abreviar RF. El rango indica de una función es el conjunto formado por las segundas componentes de los pares ordenados. Es decir, son las segundas componentes de los pares ordenados. Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Determinar el dominio y rango de las siguientes funciones. Ahora, por ahí nomás no es una función, hay que verificar, ¿no? ¿Cuál es la condición para que sea función? Que el primer elemento no se repita. Por ejemplo, aquí tengo A. Si en algún lugar hay A, ya no es una función, ¿no es cierto? Aquí es A, B, C, D, E. Por lo tanto, cumple. No se repite el primer elemento. Es una función. Ahora, voy a hallar de esta función su dominio. Entonces digo, el dominio de esta función
dominio de esta función, en este caso va a ser el conjunto formado. Ahora, una forma de hacer conjuntos es también con llaves, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, el dominio dice que es los primeros elementos de los pares ordenados, es decir, A, B, C, D, E. Entonces, anoto eso. A, B, C, D, E. Este es el dominio de la función. Ahora, el rango de la función, o el codominio en algunos otros textos, o dominio de imagen. El rango de esta función, ¿sí?, va a estar dado por ¿quiénes? Por los segundos componentes de los pares ordenados. En este caso, Z, Y, X, W y la B. Entonces, de esta forma se halla el dominio y el rango de la función. Ejemplo 2. En este caso, el dominio de la función va a estar dado por el conjunto 1, 2, 3 y 4. Ahora, el rango de la función va a estar dado por el conjunto 1, 3, 5 y 7, los segundos componentes. ¿Quién da el dominio? Los primeros componentes. ¿Quién da el rango? Los segundos componentes. Ejemplo 3. En este caso, nos dicen hallar el dominio de esta función. Entonces, vamos a colocar que el dominio de esta función es el conjunto formado por los primeros elementos del par ordenado. En este caso, menos 3, el 3, el 4 y el menos 1. ¿Está bien? Y no se repite. Por eso es una función. Ahora, el rango de esta función está dado por el conjunto formado por los segundos elementos. En este caso, el segundo elemento en todos es el 1. Es decir, ¿se recuerdan? Al principio de esta clase habíamos dicho que uno puede tener amistad con varios, y eso está ocurriendo aquí, ¿no es cierto? Pero es uno nomás, ¿no? El 1, no hay otro. Entonces, el rango de esta función es solo el 1. ¿Está bien? Ejemplo 4. En este caso, el dominio de esta función va a ser el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Y ninguno se repite. ¡Ojo! Este es negativo y este es positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo. No son lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, el rango de esta función, ¿sí?, se va a dar los segundos elementos. Ahora, pero aquí tenemos varios números que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, este 9. Este 9 está aquí. Este 4, fíjense, este 4 se repite aquí, ¿sí? Este 1 también se repite aquí, ¿está bien? Entonces, no van a anotar dos veces, es único nomás, ¿está bien? Entonces, si vamos en orden, aquí empezaría del 0,
¿Está bien? Anotaría primero el 0. Si voy a ir en orden. Entonces primero el 0, coma, ¿quién sigue? Sería el 1, porque es el mismo. Luego el 4, 1 nomás. Luego viene el 9, que está aquí, ¿no? El 9. Listo. Este es el rango de esta función.